tarde de viernes, esta tarde celebrativa completamente. Muchísimas gracias Federico Jammer por haber hecho este salto del Atlántico desde Buenos Aires, vives en Buenos Aires, ¿no?, hasta Madrid y otras ciudades del sur de España. Has venido para presentar y recibir el premio Quiñones de novela, un premio que, como nos explicará ahora Valeria Ciompi, editora de Alianza, que es quien edita al ganador. Es un premio que tiene ya muchísima solera, que está muy consolidado y que estamos teniendo muchísima suerte porque se presentan muchísimos originales y todos de mucha calidad. Realmente el trabajo del jurado es un trabajo interesante, dinámico y muy combativo, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar con Federico y con Valeria Ciompi, y creo que ha venido alguien más, pero no sé muy bien, que irá saliendo. Estamos esperando a algún participante más en esta mesa. Yo no sé muy bien quién es, Valeria, supongo que tú nos irás diciendo ahora sobre la marcha. Darwin o el origen de la vejez. Muchísimas gracias a todos y pues felices de estar aquí e iniciar esta conversación. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Lola, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde de viernes un poco desapacible. Y realmente yo creo... Yo creo que esta no va a ser una presentación al uso. Voy a empezar como si fuera una presentación al uso, presentando a Federico Jammer. Como seguramente muchos de los que estáis aquí sabéis, es profesor universitario, especialista en Cervantes y en el Quijote. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas, ha recibido muchos premios a lo largo de su carrera, como el Ricardo Rojas, el premio Clarín, el premio MC, ha sido finalista del premio Herralde y ahora el 22º premio Unicaja de novela Fernando Quiñones. Como decía Lola, este año la convocatoria del premio ha sido extraordinaria, pues se han presentado 1.305 manuscritos procedentes de todo el planeta, yo creo. Ha sido una edición planetaria. Y de pronto, entre las 1.305 novelas presentadas y que leyó el comité de lectura, y algunas de ellas las leyó el jurado también, pues de pronto nos deslumbró un manuscrito que era el de Darwin o el origen de la vejez. Yo creo que nos deslumbró por su frescura, por los asuntos que trataba, por ser tan poco mimética en su escritura en tiempos en que a veces dentro de la novela encontramos espejos y reflejos constantes. Y al mismo tiempo es una novela que engarza de manera prodigiosa con los tiempos que vivimos, aunque no tenga nada que ver lo que cuenta con el tiempo que vivimos. Pero yo creo que eso es una de las mayores virtudes de esta novela. En una entrevista reciente, porque Federico ya lleva ¿desde cuándo llevas en España? Una vida prácticamente. Una vida prácticamente, sí. Bien. No, 10 días, 11 días, 12. 10 días, toda una vida. Toda una vida lloviendo, además. Sí. Y en una entrevista has dicho una frase... Y con frase, barro en algún sitio. También, lluvia de ranas no llegó, pero bueno, casi. Dice Federico que la literatura es un lugar de encuentro ante los desencuentros manifiestos de la realidad. Me parece una definición preciosa. Y entonces aquí estamos para escenificar este encuentro con la novela, con la realidad, con sus personajes y con el hecho de escribir. Y yo que estoy con las chuletas, les voy a leer la sinopsis brevemente de la novela, porque tiene que ver con lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, un hombre desciende de un avión en las Islas Galápagos. Es músico y ha elegido ese lugar del mundo tan apartado de lo conocido para pasar él solo sus 60 cumpleaños. Porque además de haber leído mucho a Darwin, quiere estar lo más lejos posible de sí mismo. Se ha enamorado de una mujer, Ruth, que lo considera muy viejo para ella. Bueno, pues como vamos a hablar de la literatura, de la escritura,
de la persona y del personaje, hoy también le damos la bienvenida a Ruth, que existe, que tiene apellidos, que se llama Ruth Muñoz Madroñal y que le agradecemos que quiera que nos acompañe. Bien, Ruth. Esta es la primera de las sorpresas. Luego tenemos una segunda sorpresa. En un fragmento de la novela, cuando el protagonista, este hombre desesperado, no, pero un poco enfadado con el mundo, que llega a las Islas Galápagos, va a visitar la estación científica Darwin. Y ahí ocurre lo siguiente. Dice, la sala tiene una temperatura constante a los efectos de conservar para las generaciones humanas que nos continuarán el cadáver del solitario George, el último individuo de una especie de galápago, la más enorme de todas ellas, que murió 5 años atrás sin conseguir reproducirse ni ser clonado. Bueno, pues George, por favor, que venga George, va a ser el testigo mudo de nuestra presentación. Rafael Alberti. Yo lo aviso. Yo lo quiero ver. Pero es un personaje mudo y silencioso porque en esta novela también se habla mucho de los silencios. De los silencios. George. Aquí está George. Tenemos a nuestro biólogo además especial que hemos traído también. Yo creo que puede ir asomando. Qué bonito es George. Está como vivo. George. Es pequeñito, pero tiene que estar aquí en esta mesa. Tiene que ver. Aquí. Claro. George. Bueno. Yo les dije que no iba a ser una presentación al uso y que no iba a ser una presentación seria porque estamos tratando de asuntos muy serios. Y además ya nos falta el último elemento. No, ya de no más, esta. ya no más. Sí, cómo no, Lola. Tenemos en esta mesa el catalizador de una epifanía artística y personal que ocurre en el tercio final de la novela y que es la cerveza endémica, propia de las Islas Galápagos y que únicamente se produce en las Islas Galápagos. ¿Podemos Bueno, repartir unas etiquetas? ¿Cómo no? Ir repartiendo las etiquetas. Perfecto. ¿Las Bueno, podéis pues pasar por detrás? La tortuga tendría que llevarlas, ¿no? no, esa te la llevo de vuelta a Argentina. Con el bono. Bien. Bueno, pues después de una vez organizada la puesta en escena, pues yo creo que vamos a Yo creo que ya está, yo creo que ya ¿Nos está. podemos ir a beber Sí. cerveza? Bien, pues nos vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a entrar en los temas de la novela, que yo voy a enumerar a la carrera porque son algunos de los temas, hay muchos más, como son el viaje o la huida, las Islas Galápagos, Darwin, por supuesto, la muerte de Dios, la belleza, la masculinidad, el amor y las formas del enamoramiento, el amor y el apareamiento, la ironía, la vejez, la música, la escritura y al final o al comienzo de todo, pues Cervantes. Y nada, empezamos con un interrogatorio, ¿no te parece, Lola? Me parece perfecto, claro, Bueno. no sabemos nada más que George y Ruth son dos de los personajes principales de esta novela. No tengo el micro. Perdón, Así. perdón. Dos de los personajes principales de esta novela y como están aquí con nosotros tendríamos que empezar por esto, ¿no? Yo encantado. ¿Quién es No sé qué George? podrá decir yo. ¿Y quién es Ruth? ¿Y quién es Ruth? Ah, yo tengo que Pues, contestar. claro, preséntanos un poco. Bueno, Estás aquí para presentar el libro. claro. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Me encanta esta presentación. Creo que tiene mucho que ver con el libro. Y bueno, de George es más fácil hablar que de Ruth, porque además no me va a poder contestar. Y a Ruth le tengo un poco de miedo. George está en una vitrina gigante en la estación científica Darwin.
Y es muy raro lo que se produce, porque como el turismo como que pasa por ahí, lo mira y dice qué desastre, cómo han matado, cómo han desaparecido tantas especies por culpa nuestra. Y luego sale de ahí con botellas de plástico que tira en cualquier lado, que, qué sé yo, se come todo lo que puede, digamos, hace todo mal, y creo que van a seguir desapareciendo más cosas. Eso en cuanto... Igual no es parecido porque esto es una tortuga de agua. Y No lo sabemos, pero no George había, los es chinos no una había tortuga de tierra. es una tortuga de tierra. Una cosa simpática de Galápagos es que es tan fría el agua porque pasa la corriente del Pacífico por ahí, que uno cuando se mete en el mar es para ver, por ejemplo, este tipo de tortugas, y tiene que ir con neopreno totalmente, porque no se puede uno bañar. Y entonces algo simpático que tiene Galápagos es que no tiene esos turistas tirados en la arena tomando el sol. Digamos, el turismo que tiene es turismo que va a ver animales, que va a ver algunos bichos que solamente se encuentran ahí, básicamente. En cuanto a Ruth, hablando de bichos, Ruth en el libro, por favor. claro, sí. En el libro, Ruth, bueno, tiene una importancia fundamental para el libro. Creo que sin Ruth el libro no hubiera existido, o al menos no hubiera existido en la manera que es el libro. Yo fui a Galápagos al salir de mi casa en Buenos Aires. Yo fui a Galápagos con mi hijo, en realidad no fui solo como en el libro va el músico este. Y antes de salir de mi casa yo escribí la primera oración de la novela, que era en Galápagos no hay tortugas. Y la dejé porque efectivamente en Galápagos las tortugas no andan sueltas por las calles, sino que están en una suerte de campos de concentración donde las crían para que no desaparezcan. Entonces hay que ir a esos lugares, hay que pagar una entrada, mirarlas e irse. Es como un recorrido. Solamente me encontré una tortuga un día andando en bicicleta que se me cruzó, que se habría escapado, la famosa tortuga rebelde de Galápagos. Y bueno, y también, o sea, mi idea era escribir sobre Darwin y sobre Galápagos. Porque hay otra cosa interesante o no en mi vida, que es que yo desde muy chico empecé a ir a las bibliotecas populares de mi pueblo, que es un pueblo muy pequeño en Argentina, Varadero, y no había tantos libros en la biblioteca municipal. Así empecé a leer a Darwin cuando tenía 14, 15 años. Y claro, cuando uno es chico se imagina todo muy grande. Y entonces ir a Galápagos también para mí era encontrarme con tortugas realmente gigantescas. No sé lo que pensaba, pero cuando las vi en realidad no son tan grandes, son mucho más grandes que las normales, pero no te dan miedo, ni es que puedes subirte a pasear arriba de una tortuga, ni mucho menos. Bueno, todo esto es para no hablar de Ruth. Bueno, Ruth entró en la novela porque cuando yo escribo sin saber muy bien hacia dónde voy, ¿no? Esa es mi forma de escribir. No soy de esos escritores que necesitan saber sobre lo que escriben, sino todo lo contrario. Necesito no saber. Y cuando la empecé a escribir, cuando tenía 10, 15 páginas, apareció Ruth, porque Ruth había provocado en mí una suerte de cataclismo importante. La protagonista de la novela, no ella, por supuesto. Pasa que uno se va poniendo grande, va cumpliendo años y no se da cuenta. Y creo que uno se da cuenta cuando otro se lo dice. Y bueno, en este caso la protagonista le dice a este chico, el músico, en un bar de Barcelona que bueno, que no puede estar con él porque es muy viejo para ella.
Eso ocurre cuando el protagonista de la novela, no yo, tenía 58 y Ruth, la protagonista, tenía 39, creo. Y es un cataclismo, ¿no? Porque uno no se asume viejo hasta que alguien se lo dice. Creo que no hay forma, si uno no tiene problemas de salud o algo, de darse cuenta que uno está viejo, si es que no se lo dice a alguien. Entonces, creo que Ruth cumplió esa sana función de avisarle a otra persona que estaba viejo. El origen de la vejez. El origen. Ese es el origen de mi vejez, por lo menos. Y bueno, obviamente cuando a uno le ocurre eso, uno empieza a hacer cosas que nunca había hecho. Por ejemplo, yo empecé a mirar al espejo, que es algo que nunca hago porque yo ya no veo muy bien. Por ejemplo, ahora veo así, los veo a todos, más o menos me doy cuenta quiénes son, pero no veo bien. Y bueno, yo no tengo la costumbre de mirarme al espejo, no la tuve nunca. No me peino, por ejemplo. Bueno, me empecé a mirar y reconocí que sí, que efectivamente algo había pasado en mi cara, en mi cuerpo, en todos lados. Y entonces el tema de la vejez empezó a ser un tema en mi vida. Por eso apareció en esta novela, porque fue la novela que empecé a escribir y bueno, entonces apareció y entonces Ruth, la protagonista, está presente en toda la novela, obviamente. Incluso hay partes donde el protagonista habla con Darwin acerca de Ruth, porque Darwin mismo le dice, ¿y Ruth? Darwin era una persona muy sabia, que sabía mucho sobre el hombre y sus evoluciones, entre ellas la vejez. Bueno, y nada, creo que está presentada. Ruth, la protagonista del libro, es bastante parecida a la Ruth que tienen acá. Le decimos que Claro, y el protagonista masculino es bastante parecido a mí, aunque no tocó la armónica ni nada por el estilo, pero... Y sobre todo, no es vegetariano. No. Claro, es vegetariano el protagonista. Espera, ajá. Espera. Claro, no hagamos más lío del que podemos hacer. Que ya hemos hecho. Ruth, ¿quién eres? Hola. Una mujer que anda diciendo la verdad por el mundo. Si yo llego a saber lo que iba a significar esa frase en ese restaurante, Palo Cortado se llamaba el restaurante, ¿qué queréis que cuente? Tu vida, cuéntanos tu vida. No cuentes la verdad. ¿Te sientes tan joven como en esa época? Bueno, tengo que decir que cuando sucedió ese cataclismo, era un momento también muy potente en mi vida, también lo fue en la suya. Nos encontramos y al segundo nos convertimos en buenos amigos, tuvimos una conexión que seguimos teniendo y que fue muy importante para mí conocerlo. Es decir, no es que yo le dijera que no y me diera igual, para mí también fue una crisis, porque hay pocas personas que yo haya conocido con no sé cómo decirlo, con la valía que tiene. Para mí Fede es muy importante. Entonces, cómo separar, cómo entender lo que una siente, a mí también me pasaron cosas. No fui tan fría y... Hola. No fui tan fría y despiadada. No. Mira cómo te han cortado. No quieren que diga eso. No quieren que diga eso. No le ha gustado lo de despiadada. Que no fue un acto de frialdad, ¿no? Y tengo que decir que en ese viaje yo iba recibiendo, nos íbamos mandando fotos y vi a la tortuga que se escapó, la vi, y que mientras estaba escribiendo el libro también nos íbamos escribiendo y... Íbamos mandando capítulos. Sí, entonces yo estaba escribiendo otro libro y él me iba mandando el capítulo del día o de lo que había escrito en el día. O sea que el libro yo lo he ido leyendo conforme se ha ido escribiendo también. Nunca dejamos de tener contacto, Fede y yo, a pesar de todo. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Pues
Yo creo que es muy curioso, no siempre tenemos los protagonistas falsos de Claro. las novelas presentes. Un momento para la televisión de la tarde. Sí. Están por ahí. Y yo iba a preguntarte una cosa que también has dicho, porque después de Ruth está George, y así entramos un poco más en materia. Cuando dices, te preguntamos que por qué los Galápagos y qué nos pueden enseñar las tortugas. Y tú has contestado, los Galápagos son tortugas más grandes, tortugas exageradas, son autónomas y machistas. Han sabido fabricarse gruesos escudos para defenderse y pueden pasarse meses encerrados dentro de sí mismas, sin necesidad de establecer ningún contacto con lo que les rodea. Una especie interesante, creo, para pensarnos los seres humanos. Bien. Tortugas machistas. Sí. Espera que tengo miedo que... sí, claro, la tortuga es un animal absolutamente machista, el varón, que tiene algo simpático, ¿no? Que es la tortuga macho, que es con A y es macho, hay que decir tortuga macho y tortuga hembra. La tortuga macho tiene un harén de tortugas hembra porque él delimita un territorio y en ese territorio manda él y todas las tortugas hembras que van ahí no salen, se quedan con él y cada tanto alguna tortuga macho quiere llevarse a algunas del grupo de él, entonces pelean, pero la tortuga hembra no tiene ninguna. De hecho, la tortuga hembra no habla y solamente habla el tortugo. Siempre cometo ese micromachismo. Es lo tortuga. El tortuga. Claro. El tortuga. Está bueno, el tortuga. El tortuga grita mucho, sobre todo cuando tiene sexo. O cuando llama a las hembras, pero la hembra no tiene voz, lo cual creo que describe una sociedad bastante parecida a la sociedad de la época de Darwin, quizá, a la mujer de Darwin, quizá, y por eso también creo que encajó tan bien en la novela, ¿no? Es como que todo encajaba perfectamente para trabajar los cambios sociales en 2 siglos, ¿no? en las relaciones humanas, todo lo que tiene que ver con el amor, con las relaciones de pareja, con el lugar que ocupa la mujer. Está en el libro, pero Darwin, más o menos a mi edad, o sea, yo cuando era viejo, digamos, Ruth, escribe sus memorias, yo todavía no las he escrito, ahí vas a tener tu parte. Escribe sus memorias y la vida de Darwin es realmente muy llamativa y muy contradictoria. Él a los 20 años se va a dar una vuelta al mundo en un barco que se llama Beagle. Está más de 5 años dando vuelta al mundo, conociendo todo lo que puede conocer del mundo. Y con 25, 26 años vuelve a Londres, se instala en una casa en las afueras de Londres, se consigue una buena mujer, así lo escribe él, tiene 4 hijos y no sale nunca de esa casa. Sale contadísimas veces, creo que 3 o 4 veces a Londres en toda su vida, muere cerca de los 70 años. Y bueno, y pasa una vida encerrado, escribiendo lo que eran sus hipótesis, sus investigaciones, carteándose mucho con otros investigadores que sí estaban investigando de verdad, sacando mucho de ellos. Y bueno, y cuando llega a esa edad y escribe esas memorias, la mujer no aparece en ningún momento. Y la mujer le dedicó toda su vida, lo cuidó. Él estuvo en cama mucho tiempo porque se enfermaba mucho, tenía una salud muy mala.
la mujer no aparece, aparecen los hijos y bueno, y entonces en lugar de memorias, él como que le da consejo a los hijos, ¿no? Entonces me parece un personaje muy interesante para ver para entender el cambio tan tremendo que se ha producido en el mundo de las relaciones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Darwin ha dicho cosas como que la mujer tiene un cerebro más pequeño que el hombre, sin ninguna investigación al respecto. O sea, un señor que abría todos los animales para ver lo que tenían, no habría ninguna mujer para ver si realmente tenía el cerebro más pequeño. Y bueno, y como eso, cantidad de cosas sobre el... Otra de las cosas que a mí me importa, básicamente por el lugar geográfico donde vivo, es que él consideraba a los europeos blancos, y sobre todo a los británicos, como muy superiores al resto de los seres humanos. Y entonces él en montones de sitios habla de que hay animales mucho más civilizados que los aborígenes de Sudamérica, por ejemplo, o los de África. Y todo eso sirve en el libro porque el libro está estructurado entonces en función de todos esos saberes. Y por ejemplo, en el libro hay una parte que el protagonista llega a una isla, entra en un hotel muy pequeñito que tiene como dueños a una mujer ecuatoriana de características aborigen y a un alemán que es la pareja de ella. Y entonces eso me pasó también, lo viví. Uno ve cómo el cerebro de la mujer quizás sea hasta más grande que el del hombre, y el cerebro de una mujer aborigen incluso más grande que el cerebro del blanco europeo, porque ella lo manejaba de una manera absoluta y además estaba cansado de él ya. Era muy obvio que quería que se fuera, porque él había ido a dar una charla y se quedó con ella porque se enamoró, y supongo que ese blanco alemán, sufrió de un problema que tiene Darwin en sus textos. Darwin confunde apareamiento con amor. Entonces para él cualquier apareamiento de cualquier animal es un sentimiento, no una necesidad física. Bueno, todo eso está en el libro hecho literatura. O sea, todo lo que estoy contando no está en el libro. Sí. Voy a leer el fragmento de esto que está contando. Dice: sospecho que Johann ha sabido desplegar con éxito su colorida ornamentación plumífera para Margarita y solo para Margarita, desde el atril del curso que vino a ofrecer voluntariamente hace poco más de un año en el Centro Cultural de Isabela. Y luego concluye: evidentemente el colorido de las ropas de Johann ya no causan en Margarita los mismos efectos que causaban con anterioridad, y su canto ahora mismo no suena tan dulce en sus oídos. Bien, porque todo esto que está contando Federico, o sea, quiero decir, está en una novela que en realidad es, como decía ayer muy bien Guillermo Busutil, un cuaderno de viajes, una bitácora, Claro. Un cuaderno de bitácora, ¿no? ¿Quieres algo, Lola? Por favor, Lola. Sí, claro, porque es muchas veces Pregúntale decía a- Carmen Martín Gaite que lo más difícil no es escribir una novela, sino contar Sí. la novela, ¿no? Darwin, El origen de la vejez, es un libro de viajes, es un libro no muy extenso, tiene menos de 300 páginas, está planteado en capítulos, que cada capítulo corresponde a una isla del archipiélago de Galápagos. Es un viaje, no solamente es un libro de viajes, sino hay una transformación, que es la transformación que sufrió el propio Darwin, porque como muy bien has dicho, Darwin creo que hizo solamente el viaje Sí. de 4 años del Beagle, y cuando puso el pie en las Galápagos sufrió casi un desmayo, ¿no? Porque lo que estaba viendo era ya la evidencia absoluta y algo ante lo que no podía ya negarse, ¿no? Ni la religión,
ya tenía que, ese era el momento, ¿no? Y el protagonista de la novela de Federico justamente sufre esa gran transformación, casi se transforma en un insecto cuando llega a Galápagos, ¿no? A mí me ha gustado mucho, me gusta mucho ese cambio, ese camino, ese paso que según va saltando de isla en isla, que va observando, toda esa fauna turística, de cómo viajamos en la actualidad, cómo observamos la naturaleza, cómo nos rendimos ante determinados iconos naturales, como puede ser las Galápagos, ¿no? Y cómo, sin embargo, luego volvemos en nuestros barcos, en los aviones, a nuestros aires acondicionados Claro. y a nuestra vida permanente. Entonces, es un libro que tiene mucha gracia precisamente por esa combinación, ¿no? de humor, sobre todo, como se ríe el personaje de esa frustración por saberse ya mayor, que la vejez ha comenzado, y darse cuenta de que tiene que asumir esa situación, que es una situación de la evolución humana, ¿no? Que vamos hacia ese paso. Entonces, a mí me gustaría que contaras cómo, si a ti te ha cambiado en cierto modo este libro, o simplemente, bueno, pues ha sido un paseo. No creo que el libro me haya cambiado. Creo que lo que ella me dijo, sí. El libro, qué sé yo debo ser no digo el único, pero uno de los pocos argentinos que no ha hecho terapia en su vida. No, ¿seguro? Sí. Yo merezco una estatua en algún momento, en algún sitio de Buenos Aires. ¿Ya te la han dado? Sí. Bueno, no hablemos de... No. Y entonces, yo qué sé, para mí escribir es la posibilidad de volcar todas mis locuras, creo, no sé si locura es muy fuerte, pero qué sé yo, todo lo que pienso, lo que se me ocurre, lo que doy vuelta y vuelta cotidianamente. Y bueno, este libro me sirvió básicamente para eso, para entender lo que ella me había dicho y en donde yo estaba a partir de ese momento. No creo que un libro me cambie nada. La escritura de un libro, sí, las cosas que me pasan como cuando no escribo, digamos. Por ejemplo, estar aquí con Josh, ¿no? Claro, por ejemplo, sí. Bueno, esto es muy lindo, encontrar toda esta gente y muchas caras que quiero. Pero, bueno, eso, que no creo que escribir un libro te cambie nada. Escribir sí me cambió la vida, ¿no? Decidir ser escritor y poder seguir escribiendo eso sí me cambia la vida, porque yo me divierto mucho escribiendo, me la paso muy bien y eso me ha hecho muy bien y me ha hecho envejecer mucho más tarde que otras personas. Pero nada más, es que hay gente que mucho antes ya envejece. Yo creo que tenemos No lo tomes como algo personal. Creo que tenemos que traer aquí a Cervantes, ¿no? Quizás sea el momento. Este libro habla de cosas muy serias, pero habla siempre con una ironía, con un sentido del humor que a veces te hace dudar, diciendo, pero ¿se lo está tomando realmente en serio? Y aquí detrás surge el cervantino que hay en ti, ¿no, claro, Federico? Sí. Sí, bueno, sí. Cervantes está presente en todos mis libros de una u otra manera. En algunos de una manera, en otros de otra. En este creo que lo encuentro por el lado ese, por el lado de la ironía, de hablar de una cosa muy profunda que en realidad para mí lo era cuando lo estaba escribiendo, pero de una forma como muy alegre, muy empática, no sé cómo decirlo, y
y ahí lo cervantino tiene que ver con algo. Es cierto que el romanticismo ha hecho del Quijote un libro muy raro, pero el Quijote es un libro básicamente cómico, una parodia, donde uno, si tiene ganas, se puede reír mucho. El tema del Quijote y lo que por ahí yo pude trabajar en este libro, o el deseo de cualquier escritor barroco, como Cervantes o yo, que somos de la misma quinta, es que bueno, que uno se pueda reír con algo, pero que en el momento que uno cierra el libro se quede pensando en eso que se rió, y entonces descubra que hay algo profundo detrás de eso que le provocó la risa. Ese es un deseo, una ambición. No siempre uno logra lo que busca cuando escribe, pero bueno, yo tengo deseos y ambiciones, cantidades cada vez que escribo un libro, y en muchos casos está Cervantes ahí detrás, claro, porque bueno, es como mi maestro, mi gurú, dirían ahora la gente moderna. Así que sí, eso es lo que se me ocurre. Preguntamos sobre la masculinidad. Venga. Y la perplejidad, eso que llamamos la perplejidad del hombre hoy. Perdón. Hay un montón para contestar. Podemos hacer ¿Por qué me ronda. toca a mí? Bueno, sí, yo creo que bueno, yo estudié mucho el Siglo de Oro y en mis tiempos de juventud. Está muy claro que el siglo XVI y el siglo XVII fueron los siglos del hombre, del varón, porque tampoco es que el varón, dentro de su machismo, era un individuo, era una parte de un engranaje que tenía que ver con Dios y con el lugar que cada uno ocupaba. Y entre el siglo XVI y el XVII hay un despertar del individualismo, del sujeto, ¿no? Nace el sujeto varón, el hombre que se va a pelear primero con Dios, después con la nobleza, va a crear la democracia, va a ser un cambio fundamental en el mundo y sobre todo en la cabeza, en el interior. Porque cuando Lola recién hablaba del viaje, los viajes son afuera, pero son adentro, si no, no son viajes. O sea, si uno viaja y no cambia nada en uno, no produce nada. El libro trabaja eso todo el tiempo, ¿no? El afuera y el adentro del viaje. En el caso del ser humano es lo mismo. La historia del ser humano es un viaje de afuera y de adentro y que puede volver para atrás, puede ir para adelante. Ojalá que no vuelva, aunque a veces parece que las cosas vienen mal. Pero bueno, lo que quiero decir es esa época, cuando el hombre se descubre, el varón se descubre sujeto, la mujer no entra en ese estado de cosas. La mujer necesita el siglo XX recién para convertirse en un sujeto. Yo creo que ya he contado como 3 veces esto, es lo mismo, pero bueno. Yo en un tiempo microfilmaba, miren lo viejo que soy, que microfilmaba periódicos del siglo XIX en mi trabajo. Y entonces un día me encuentro en el año 1890 y pico, tengo muy mala memoria, pero en la última década del siglo XIX, la mujer, tampoco me acuerdo si era Le Monde o Le Figaro, pero la mujer del director encuentra a su marido teniendo sexo con la secretaria y lo mata a tiros. La mujer no va presa porque no había en el código francés de fines del siglo XIX el delito de una mujer matando al marido, porque nadie se lo había imaginado. Entonces, a partir de eso cambia el código francés y se pone como delito que, bueno, también la mujer puede matar al marido, no solo el marido a la mujer. Pero esa mujer nunca va presa.
a partir de eso, yo me pongo a investigar en el tema de la aviación, que es justo por esa época que comienza. Y a pesar de que la mujer no era nadie, no era nada, ni siquiera un sujeto de delito, en los primeros años de la aviación, cada 10 personas que morían, porque morían muchísimo cuando probaban de salir volando, de cada 10, 3 o 4 eran mujeres. O sea, eso le permitían morir saliendo, queriendo salir a volar, pero no le permitían otras cosas mucho más sencillas como votar, por ejemplo, o elegir algo, o no sé, o tener un trabajo más o menos digno, etc. Entonces, creo que el siglo XX es el siglo de la mujer, y entonces me interesó mucho en la novela trabajar las diferencias entre un hombre del siglo XVIII, del siglo XIX como Darwin, y un hombre como este protagonista del siglo XXI, ¿no? Cómo se encuentra en el mundo, cómo se encuentra respecto de la mujer, cómo se encuentra respecto del mismo, qué significa de algún modo ser varón hoy por hoy. Creo que no es fácil todo lo que ha cambiado el mundo para cambiar una cultura de tanto tiempo de los varones. Y bueno, he tratado de trabajarlo de una manera literaria, divertida, todo eso, pero bueno, todo eso he tratado de meterlo en la novela, de alguna manera. Sí. Sobre esto tienes algo que decir. Bueno, yo quería decir del libro, pues os escuchaba que para mí cuando lo leí, el libro para mí es un viaje en las 4 direcciones, ¿no? Es un viaje hacia el pasado y hacia el futuro también, y hacia adentro y hacia afuera. Entonces, todo lo que el protagonista está mirando está sucediendo a la vez fuera de él y dentro de él. Y está pasando en un tiempo pasado y en un tiempo presente y futuro. Entonces, ese movimiento interno que le pasa al protagonista es un viaje también para el lector, porque te increpa a viajar a ti también, ¿no? Hacia dentro de ti. Y bueno, y a mí también me pasó. Primero porque no todo el mundo tiene la suerte de aparecer en un libro como protagonista, aunque sea la mala. Entonces, me llena de orgullo. Me parece que lo que realmente he hecho bien es hacerlo mal. Está bien, está bien. Entonces, en relación a lo femenino y a lo masculino, yo creo que hay muchísimo respeto por mi personaje o por el personaje de la mujer, que es una mujer que lo rechaza. Entonces, no hay ningún momento en toda la novela que me mire mal. Por eso estoy aquí también. que mire mal a la mujer, ¿no? No sé qué hago yo con esto. Es que a lo mejor Es una cuestión de cables. A ver. Es cable, vale. Es cable. Entonces no hay ningún momento en la novela que mire mal a la mujer, tanto a mí como al resto de mujeres, ¿no? Bueno, a esta mujer. Mira bien a la mujer, se mira también bien a sí mismo como parte femenina. Por lo tanto, es un hombre que para mí está integrando también esos aspectos dentro de él, ¿no? Es un hombre que está en contacto con su masculinidad y está en ese diálogo con Darwin como revisando de dónde viene, pero a la vez está apuntando a un nuevo hombre, que es un hombre que mira bien a la mujer y que puede asumir que libremente una mujer decida no estar a su lado, sin tener que convertirla en una mala persona, ¿no? Entonces es una mirada para mí muy bonita sobre el nuevo hombre, sobre el hombre que queremos tener, ¿no? Y eso. Por eso le hemos dado un premio. Claro. Ahora entendí por qué. Yo no sé si hay alguna pregunta por ahí y si no yo tengo Es el momento. Sí, es el momento, y mientras alguien lo piensa y a ver si alguien se atreve a levantar la mano,
Sí, yo tengo que preguntarte sobre la música. Ayer estuvimos hablando sobre la música Sí. y sobre... Porque la música está en el libro, el protagonista es un músico, digamos que parte de esa, bueno, llamémosla redención, no, sino redescubrimiento o salvación, viene a través de la música, pero al mismo tiempo el libro es música, es decir, el libro tiene una construcción, un fraseo, con eso, con silencios también, aparte del silencio de George. Entonces eso, quiero decir, es un libro muy musical, no solo porque el protagonista sea un músico, ¿no? Di que sí. Sí. No, lo que hablamos ayer fue que sí, bueno, yo escribo con música y básicamente, como soy de esta generación que soy, con mucho jazz y mucho blues. En esta novela específicamente mucho más porque el protagonista es un armónico, ¿cómo se dice? Bueno, toca la armónica. Armoniquista. Eso. Palabra complicada. La armónica es un instrumento que puede ser muy molesto si uno se le da a un niño que vive con uno, pero que bien tocado es una maravilla. Eso es una gozada total. Y nosotros en Argentina tuvimos un par de buenos armoniquistas y ahora hay uno extraordinario. ¿Cómo escribo? Escribo con música, pero lo que hablábamos un poco ayer es bueno, sobre mi escritura, porque en el fondo yo escribo todos los libros de una manera bastante parecida, aunque los contenidos son siempre muy, muy diferentes. Yo hice un trabajo que tuvo que ver con ir a los bares cuando volví a la Argentina en el 83, a fin del 83, para escuchar cómo hablaba la gente. No para escribir qué palabras usaban, porque eso no me interesaba, sino para ver cómo hablaban, cómo era que se relacionaban los unos con los otros. Entonces descubrí cosas, como muy obvias. Ahora en Andalucía es muy obvio, en Buenos Aires tardé un poco más, bueno, era más joven también. La gente por lo general en los bares, en Buenos Aires hay una cosa que es, hay un elenco estable, o sea, hay gente que va siempre al mismo bar, y después hay gente que va pasando porque hace algo por ahí, entonces para tomar algo. Lo que hay en las barras, en los mostradores, no sé cómo se dice aquí, barras, en las barras, es una pelea de monólogos. Si uno va a Sevilla, pasa todo el tiempo. Todos los bares en España, todos lados, Claro. todos los bares. No sé cómo toda la Para eso gente están no las escribe barras, como yo. Para eso están las barras. No sé cómo los sevillanos no escriben todos como yo. Pero, digamos, yo hice ese trabajo en Buenos Aires de darme cuenta que la guerra de monólogos se terminaba cuando uno de los monólogos le interesaba al resto. Entonces ahí los demás tenían que callarse y escuchar al que era más interesante de todos. ¿Y qué pasaba en ese momento? Todo lo rápido que se contaban esos monólogos, que se quería imponer cada uno el suyo, ahí cambiaban los tiempos. Ahí la persona se empezaba a tomar tiempos, empezaba a mirar las caras, se daba cuenta que todos estaban esperando que terminara la historia. Y bueno, entonces a eso yo llamo respiración de la lengua, y eso lo he trasladado a mi escritura. Yo escribo desde lo coloquial absolutamente, y entonces en los momentos en los cuales yo me doy cuenta que puede haber un cierto interés en lo que estoy escribiendo, lo corto y espero. Entonces uno se va a encontrar con textos que tienen una puntuación muy rara, que no respeta ninguna gramática, sino que respetan lo que yo imagino que es ese texto, porque a mí me gusta decir que
que quiero textos que se escuchen más que se lean, que uno cuando lo está leyendo esté escuchándolo. Y bueno, y lo que yo agregaba ayer cuando hablábamos de esto, es que los escritores, a pesar de tener ideas tan geniales como la que acabo de contarles, siempre necesitamos de una autorización, o sea, de otros escritores que hayan escrito antes que nosotros, que nos permitan hacer eso, esperando algún tipo de éxito con gente como Valeria, que son las que deciden los libros que se publican o no. O sea, que Valeria puede decir, bueno, esto se parece a la literatura. Para eso, claro. La decida tenerlo en su librería. Y claro, es toda una cadena de gente de autorizaciones. Sí. Bueno, para eso los escritores necesitamos como autorizaciones. Eso en los escritores por lo general lo llamamos nuestra biblioteca particular. En esa biblioteca particular yo me fagocité, para usar una palabra muy literaria, a Sarmiento. Sarmiento es un gran escritor de la Argentina del siglo XIX, creo que el más grande de todos. Sarmiento fue el primero que escribió coloquialmente en la Argentina, peleándose con todos los que escribían como si vivieran en la península ibérica. Entonces hay una historia de la literatura argentina, que es la primera que hubo, que fue la de Ricardo Rojas, en la cual él inventa una literatura argentina que no existe, o sea, empieza a inventar escritores de cualquier cosa, y cuando llega Sarmiento, que es el gran escritor del siglo XIX, dice, no sé si debería estar, porque sus textos, más que leerse, se escuchan. Y es la cosa más maravillosa que me hubiera gustado que dijeran de un libro mío. Y es la cosa más maravillosa que he leído acerca de Sarmiento. Entonces, bueno, Sarmiento me habilita a hacer este tipo de cosas porque Sarmiento era un romántico y entonces trabaja con párrafos muy largos que los cortaba con una oración muy corta, muy significativa, en la cual reafirmaba muchas veces las barbaridades que decía antes, pero que trataba de convencer a su público, a sus lectores. Sarmiento era un escritor muy político en todos los sentidos, y entonces parte de ese convencimiento pasaba por esa construcción. Yo ayer contaba también que un caso muy parecido es el de Martí, el del cubano, que escribe también, es romántico y escribe bastante parecido, ¿no? Con párrafos largos que luego pegan con una oración muy fuerte. Eso también se pega con lo que yo llamo la ficción filosófica. Los filósofos también usan mucho esas construcciones de primero tengo una hipótesis y después la doy como verdad en el párrafo siguiente, y bueno, y seguimos adelante. ¿No? Y yo ayer contaba también, bueno, a Ruth le gusta mucho también, por suerte, es otra cosa que nos une, Marguerite Duras, y Marguerite también tiene eso. Marguerite tiene muchas negaciones duplicadas, o sea, dice no a algo y pone un punto y duplica esa negación para reafirmarla, para convencerte a vos, lector, que eso es una negación. Bueno, esa es una autorización de las que tengo. Tengo otra que no es tan conocido en España, por desgracia vivió acá durante la dictadura, Antonio Di Benedetto, que fue un señor que para mí escribió la mejor novela del siglo XX argentina, que se llama Sama, y era un disruptor total. Entonces, en la década del 50, si ustedes agarran un libro de la década del 50, no escritores de la década del 50 que ahora se publiquen otra vez, sino la publicación de la década del 50, van a encontrar que las páginas están repletas de letras. Es todo negro y muy poquito blanco en los bordes. Porque había como una cuestión de creer que el contenido era fundamental, que había que decir las cosas y había que... Bueno, en esa década, Antonio de Benedetto
hizo unas cosas increíbles. Por ejemplo, que yo nunca vi en otro escritor, ni siquiera yo me animo a hacerlo. Él corta proposiciones. Qué sé yo, dice, esta librería, punto y aparte, que es tan bonita. Y entonces sus textos se llenan de blancos y bueno, y no tienen nada que ver con los textos de su época. De hecho, a él le costó mucho llegar a ser conocido. Yo me acuerdo, él muere en el 84. En el 94 se hace por pedido de Saer, se hace en Buenos Aires como una suerte de homenaje a Antonio. Éramos 4. Sí. En el 2004, cuando se hace el segundo homenaje por los 20 años, ya eran 30 y se hizo en la Biblioteca Nacional, qué sé yo, y ya era una discusión de lo bueno que era de Benedetto. Bueno, ese. Y el otro, claro, fundamental es Cortázar. Cortázar tiene una novela, 62 modelos, en la cual hace también unas cosas muy, muy lindas, que es cortar cuando se le ocurre, cortar después de un copulativo, hace cosas que se dan en la charla normal. O sea, en las charlas normales no hay puntos de aparte. O sea, o el otro se mete y quedó el punto donde quedó. Y entonces cuando uno quiere copiar lo coloquial necesita... Pero bueno, eso es lo que creo que contaba ayer y hoy vuelvo a contar. Y Bueno, espero que pues, mañana no. Vamos a ver cómo suena, ¿no? Sí. No tengo los anteojos yo acá. Los tengo allá en la campera. En la chupa azul. Esta es cosa de la edad. Sí. No, y me di cuenta cuando me senté que no lo había traído. Digo, uy. Si alguien tiene algo que preguntar, Ahora este no, es el Calle para siempre. segundo. También hemos estado. Venga, yo me animo a preguntar algo, si me dejas. Pues, claro que sí. Pero no hables mal de George, por favor. Sí. No voy a hablar mal de Dios, claro que no. Me gustaría hablar más, o que hablaras un poco más de Darwin, porque bueno, yo soy biólogo, ¿no? Entonces, Por eso a mí me ha parecido muy interesante, o sea, me ha llamado mucho la atención cuando has arrancado el relato de tu libro por ese descubrimiento de la vejez, ¿no? Que me parece, en tu caso ha habido un determinado catalizador, pero puede haber más, ¿no? Claro, sí. Yo es que pasé hace poco por un proceso similar. Yo también descubrí que me estaba haciendo mayor, no por tu caso, sino por otros motivos, ¿no? Sí. Entonces, luego cuando has empezado a hablar de Darwin, a mí me ha pasado un poco que el libro ya me empezó a chirriar un poco más. Porque claro, es como si a ti en una presentación alguien hablara no muy bien de Cervantes, supongo, ¿no? Entonces me gustaría saber qué es Darwin en la novela, o sea, qué papel juega en la novela. ¿Es tu interlocutor, es con el que te diriges Sí. desde un diálogo de varones o cuál es o sea, qué rol juega Darwin en la novela? Claro. ¿Qué rol juega alguien en la novela? Llegas a decir que amas a Darwin. Sí, claro. No, el tema es el siguiente, entiendo que eres biólogo. Yo, por ejemplo, he escrito ensayos sobre Cervantes, he escrito una novela sobre Cervantes. Y hay cosas que puedo decir de Cervantes que no me gustan. Y si tú las dirías, las permitirías. O sea, por ahí en las que me gustan a mí, las discutiría. En el caso de qué rol juega, es muy amplio el rol que juega en la novela. Porque yo no te lo podría contar. A mí lo que más me interesó de Darwin respecto de la vejez, por ejemplo, además de la relación rara para mí hoy que él tuvo con su mujer, es que cuando yo descubrí que él a partir de los 20 y pico de años no había salido de su casa, a mí me pareció que él se había hecho viejo muy joven.
porque para mí parte de la vida es salir, es viajar, es conocer, es qué sé yo, estar el fin de semana en Sevilla, en la Alameda, tomando cerveza. Y bueno, y para él, en el libro también hay un cambio respecto de lo que yo pienso de Darwin. En el libro yo descubro que en realidad Darwin no fue viejo, que pasó su vida haciendo lo que quería, que era encerrado escribiendo. Si tú me dices lo que más me gusta de Darwin, no lo sé. Sí sé que me impresionó desde chico, que no sé si la valentía, sino las contradicciones de él. No creo que nadie sea valiente, porque es una palabra que no me gusta tampoco para los varones. Me gustaría que desapareciera, pero en todo sentido. Sí, es un señor que se animó a exponer sus contradicciones y que hizo de eso, creo que su vida. Por ejemplo, a mí me cuesta entender a mi hijo. Yo tengo un hijo de 28 años, ¿no? Cuando mi hijo siempre vivió conmigo, yo me separé y él se quiso venir a vivir conmigo. Yo paso muchas horas por la mañana, sobre todo tomando mate, pensando en lo que estoy escribiendo, hasta que me voy a escribir. Y entonces él muchas veces pasaba y me decía, ¿qué haces? Y le parecía que no hacía nada, y tenía toda la razón en un sentido físico. A mí me impresiona, por ejemplo, que Darwin pudiera estar horas mirando y controlando cuánto tardaba una tortuga en caminar determinado espacio de tiempo. Digamos, calcularlo con exactitud. Y él pasó muchos días en Galápagos haciendo ese tipo de cosas. Por ejemplo, juegos. Sentarse en el medio de unos lagartos, que mi protagonista hace lo mismo para... O sea, Darwin está de alguna manera en toda la novela de una manera elíptica, porque la literatura no tiene que contarte esto que te estoy contando yo ahora. Por eso lo que dijiste es cierto, es muy difícil hablar de una novela cuando la escribiste. Hay muchísimas cosas que no están en la novela de una manera obvia o de una manera explícita. Pero bueno, Darwin hace ese tipo de juegos, pero también tiene una determinada crueldad, que bueno, para un biólogo seguramente no es crueldad, pero para una persona como yo, que no soy biólogo, es muy cruel. Qué sé yo, él en un día, por ejemplo, podía abrir 15 lagartos nada más para ver si realmente todos comían algas del fondo del marino o no. Y a uno hoy le parece medio bárbaro. A los biólogos de pero bueno, así descubrió, claro, pero así descubrió que esos lagartos eran los únicos anfibios que quedaban, que eran los únicos que podían vivir en ambos sitios. Que sí, a mí es un personaje que me encanta, o sea, igual la novela te puede no gustar, está todo bien, pero me encanta dentro de... También por sus contradicciones, porque el protagonista, que se parece mucho a mí, también tiene 1000 contradicciones. Me parece que todos las tenemos y que está bueno tenerlas. No sé si me gusta la gente que no tiene muchas contradicciones. Suelo no comprenderlas mucho. Bueno, pues... ¿Está bien lo que te contesté? Pues... ¿qué hacemos? El parrafito. Un poquito, porque siempre aquí en la librería Alberti nos gusta escuchar la voz del texto, vale. La música del texto. A mí me gustaría leer otra cosa, bueno, porque me quedé con las ganas, porque el otro día me hicieron leer en un programa y yo mi padre leía unos libros malísimos que se llamaban Bisontes, que eran historias de cowboys, y yo me quería ir leyendo eso. Y él empezaba a leer por el final del libro. Leía primero el final y después leía el libro. Y entonces yo un día le pregunté y me dijo que era para no leer con ansiedad, para disfrutarlo. Libros que era imposible disfrutar porque eran muy malos realmente, pero bueno, él lo disfrutaba. Y
Entonces a mí me gustaría leer el final, sí. Vale. Porque además no avisa de nada de... Pesado, digo, ¿el final o el principio? Sí. Vamos al final. Me encanta. ¿El final? ¿Desde dónde? Pues a ver. El párrafo, Claro. la página. Empezamos. ¿Esta aquí? Vale. ¿Hasta dónde? Hasta abajo, hasta 213. Vale. Bueno. Pero eso no sería el final. Bueno, pero si no, no se entiende. De repente, una garza emerge del agua con un pez colgando atravesado de su pico abierto y se estaciona en una de las rocas pequeñas. El pez es a todas luces demasiado grande para las dimensiones de su pico y de su cuello. Por eso, solo lo mantiene sujeto, mientras seguramente piensa la manera en que podría cortarlo en pedazos para así poder comérselo. Si lo intenta, da toda la impresión de no conseguirlo, aunque moviéndose cada vez menos, el pez sigue entero. Entonces, desde la nada, aparece en escena un pelícano y va a pararse en otra de las rocas, más o menos a 2 metros de distancia de donde está la garza. Levanta y le muestra sus alas a la garza, pero la garza no se queda atrás. Lanza chillidos sin perder a su presa y levanta sus alas todavía más de lo que lo hace el pelícano. El pelícano amaga con acercársele y la garza amaga con enfrentarlo, y en ese juego se entretienen durante varios minutos. Voy a adelantar un cacho. Desciende con sus alas desplegadas hasta la roca más próxima a la garza, otro pelícano, y quizá, debido a que un sexto pelícano es demasiado para ella, o quizá porque se asusta, la garza deja caer el pez o se le cae involuntariamente y sale volando del encierro a toda velocidad. Por supuesto, el último de los pelícanos que llegó, el sexto, guarda el pez dentro de su buche apenas se desbarranca desde el pico de la garza. Los pelícanos no pescan juntos, Ruth, y no sé si este es un final feliz o uno de aquellos finales que Darwin había prohibido por ley. Por no saber, tampoco sé ahora mismo qué es lo que dice acerca de mí, si es que dice algo, una lucha tan desigual entre pájaros a orillas del océano. Solo estoy medianamente seguro de una cosa. Se trata al menos de un final sincero. Los pelícanos solo se juntan para robarles a las garzas lo que ellas antes han pescado. Así termina la novela. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La librería tiene todavía 10 minutos para cerrar y bueno, pues es el momento de si hay alguien que se lo quiera firmar. Aquí Mira está. qué bonito. Poco tiempo, pero puede ser una firma rápida. Gracias.